Voces de la Transformación, el espacio libre para que conozcas a tus diputadas y diputados. Adéntrate en el día a día de quienes están consolidando la transformación desde el Congreso Federal. ¡Comenzamos! Hola a todos, esto es Voces de la Transformación. El día de hoy estamos muy contentos de poder saludar a la diputada Rosa María Castro. Bienvenida, diputada. Gracias, pues encantada, Alan, de verdad te agradezco la invitación y bueno, aquí estamos. Pues bueno, como ustedes saben, este es un espacio que nosotros utilizamos para que todos los ciudadanos mexicanos, y no solo sus representados de distrito, luego me dicen, ay, ¿cómo le digo? Y mi gente, no, a ver, ustedes son nuestros diputados de todo México, ¿no? Sí hay agendas, digamos, personales ligadas a sus luchas locales, sin embargo, ustedes son nuestros diputados federales, ¿no? Ustedes representan a la nación entera y en ese sentido, luego siempre les decimos, siempre es importante conocer a los diputados de Zacatecas, de Sonora, de Coahuila, de Guanajuato, aunque seamos de Ciudad de México, Oaxaca, ¿no? Claro. Entonces, el día de hoy yo quisiera comenzar con usted, diputada, preguntándole, ¿quién es? ¿Qué hija de, hermana? ¿Quién es la diputada Rosa María? Bueno, pues soy, en primer momento, digo que soy una mujer orgullosamente negra, orgullosamente afromexicana y también siempre me identifico como una mujer de los ríos. Yo nací a la orillita del río, un río verde en la costa de Oaxaca. Nací en una pequeña comunidad afromexicana. Todos somos negros, éramos negros desde niños siempre. Ahora ya hay un poquito, 2, 3 familias que llegaron, pero generalmente mi comunidad y además es una comunidad registrada ante el catálogo del INPI como una comunidad afromexicana. Y por eso digo que soy mujer de los ríos, soy mujer de los mares, muy cerquita el mar, conviví desde niña con el mar, aprendí a nadar en el río, en el mar, me tocó pescar chacalines en el río Verde y soy una mujer también, ayer que hablábamos en el foro del maíz, la defensa de los maíces, pues también nos consideramos mujeres del maíz porque crecimos en la siembra, en la cosecha del maíz, ¿no? Soy hija de campesinos, mi abuela campesina, mi abuelo campesino y soy, en general, me puedo decir, una mujer orgullosa de mis raíces negras, afrodescendientes o afromexicana. Qué bonito y qué profundo saber que al día de hoy se pueden decir estas palabras, ¿no? Lo hemos venido diciendo mucho acá. La Cuarta Transformación se caracteriza por muchas cosas. Hay muchas batallas ganadas por parte de este movimiento. Uno de ellos, naturalmente, es lo narrativo, ¿no? Es esta parte donde hoy las cosas se mencionan por su nombre. Por eso la presidenta, con A. Así es. Lo ha venido diciendo siempre. Y qué hermoso saber, por ejemplo, del orgullo mexicano, de los grupos de diferentes etnias, y en este caso, grupos afromexicanos, ¿no? Y es increíble poderla escuchar con esa paz, con ese gran orgullo de lo que es, porque lo platicamos siempre. Los derechos consagrados en la Constitución hasta antes de la llegada de la transformación eran derechos de papel. Así es. Y hoy, gracias al esfuerzo y gracias también, no solo es el gran esfuerzo de los mártires que han dejado impreso su esfuerzo en la transformación, personajes naturalmente como nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy la presidenta, expresidente, y la presidenta hoy Claudia Sheinbaum, que hoy, digamos, encabeza todos estos esfuerzos, sino también de todos aquellos que de verdad, pues bueno, quedaron en la lucha, ¿no? Y que hoy gracias a ellos, bueno, tenemos esta gran transformación. Y nada, pues ahí es donde yo quisiera ahondar un poquito, diputada. Quisiera que usted me cuente, pues, hija de quién, hermana, mamá, abuela, cuéntenos todo. Bueno, soy hija, crecí con mi abuela, mi mamá abuela le decíamos, porque mi madre fallece cuando yo tenía como 1 año y medio, solamente es una hermana de padre y madre. Y muere mi madre y me quedo con mi abuela, la madre de mi padre, y su segundo esposo de mi abuela,
que era un señor que llegó del norte, de Durango, por cierto, a esas tierras costeñas en Oaxaca. Mira, saludos a Durango, porque tengo, si no de sangre, pero tengo un amor a esa tierra porque mi abuelo era de ahí. Él llegó a vivir a las costas y nunca más regresó a su tierra. Y un hombre solo que llegó, encontró a mi abuela ya mayor zona, que ya no tuvieron hijos, pero que pues nos crearon ya juntos. Claro. Y mi abuelo y mi abuela se encargaron de enseñarnos que había que en aquel entonces, cuando yo tenía pues, 10 años, 12 años, prácticamente no estudiábamos en nuestra comunidad, era muy difícil. Yo me tocó ser de la primera generación, fuimos 6 estudiantes, 3 mujeres y 3 hombres, que salimos la primera generación de mi escuelita primaria. Y siempre nos empujó mi abuelo a decir, tienen que ir a estudiar, cambiar un poco esta realidad. Él veía como mucha violencia en la zona para las mujeres, muy pocas oportunidades, y por eso es que ellos insistieron mucho en que fuéramos a estudiar. Mi abuela no sabía leer ni escribir, pero una mujer muy trabajadora, productora, amorosa, nos amaron profundamente. Mi abuelo tenía otras costumbres. Entonces, por ejemplo, él decía que bajo ningún concepto se tenía que pegar a las mujeres, ¿no? Qué bueno. Y hubo ahí como una educación qué diferente. Distinto, gracias a ese tipo de construcción, ¿no? Desde ese entonces tan arraigado machismo, es que hoy estas nuevas generaciones son distintas en todos los aspectos, ¿no? Así es, y mi abuela, siempre digo también, mi abuela Efigenia Carrillo, mamá Beña, como le decíamos, para mí fue la primera feminista, un feminismo genuino sin tenerlo como tal, pero porque fue una mujer que rompió esquemas, un día cortó con la violencia de género que vivía con su primer esposo. Ella decidió irse un día porque me platicaba, dice, o me iba o me moría, o me iba, era una violencia bastante extrema. Entonces ella un día decidió irse con sus 3 hijos, uno de ellos mi padre, y después hizo este matrimonio con este señor que llegó de Durango, mi abuelo Juan Soto, y ahí crecimos, y una mujer muy echada para adelante, con una fuerza increíble, trabajadora, muy independiente. Vivía con mi abuelo, pero él sembraba, era un campesino, sembraba de todo, pero ella también cocinaba, hacía pan. Yo soy cocinera tradicional, entre otras cosas, porque aprendí desde niña a cocinar. Claro. Siempre digo, estaba gateando mientras mi abuela estaba moliendo en el metate, haciendo el chirmole en el cajete, la chirmolera, como le llamamos nosotros los negros allá. Aprendí muchas cosas. Y una de las teorías de mi abuela decía, aprendan todo porque nunca saben cuándo lo van a necesitar. Entonces yo desde niña era muy rebelde y yo decía, pues yo voy a ir a estudiar, yo voy a ser licenciada. No sabía ni de qué, pero algo había escuchado, porque no había televisión, no había nada en ese entonces en mi comunidad. ¿Alguna vez llegar a creer que pudiera haber sido diputada? O sea, espacio alguna vez. Sí, ese es un proceso largo. Bueno, es cierto, a ver, largo, ahorita platicamos esa porque parte. Porque a nosotros los negros, a nosotros las negras siempre nos dijeron que no podíamos hacer nada. Entonces fue una cosa que también yo tuve que ponerme en mi vida desde muy niña, porque mi abuela eso dijo, tenemos que cambiar esta realidad, con otras palabras si tú quieres, pero eso era lo que nos ahí, con su fuerza, con su independencia, ella siempre tenía dinero de lo que ella hacía, y entonces esa era la lectura que nos daba todos los días, y había que romper esos esquemas patriarcales, salir a estudiar y todo. Lo que siempre supe es que siempre tuve una voz desde niña, porque en la escuela era la líder, vendía dulces, así aquí organizaba lo bueno, y la pelea también la organizaba. Ahí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque la diputada hace un momento decía, es que es la primera vez que yo participo en política, y decía, yo estoy seguro de que no. Y ahí es donde me estoy dando cuenta. Efectivamente, pues bueno, hacer política es casi algo que para lo que se nace, ¿no? Y cuéntanos esa parte, ¿qué hacía? Era pues la revoltosa. Sí, era la revoltosa, pero era la que estaba en todos los bailables, poesía, organizaba siempre cosas. Y luego en la secundaria igual siempre estaba ahí, o sea, me tocó estar en el grupo como de, ya sabes, el tercero C, el primero C, el último de los grupos en la secundaria, pero de ese grupo pues yo siempre estaba entre las primeras y organizaba y tal. Me acuerdo que formamos un club de periodismo y yo estaba ahí, eran como los más inteligentes, pero no sé por qué razón yo estaba ahí. Y siempre organizando y fuimos a buscar a una empresa que nos prestara una combi para desde la costa de Oaxaca viajar a la capital, que entonces eran como 15 horas de viaje, y lo conseguimos y fuimos, ¿no? O sea, siempre tuve como esa forma de moverme,
porque eso lo aprendí desde niña. Mi abuela era así, o sea, mi abuela un día rompió con la violencia y dijo, me voy, tengo 3 hijos y trabajo, un día le pregunté, ¿cómo aprendiste a hacer pan, abuela? Y me dijo, pues mira, viendo a una señora, fui y le ayudé, y como yo necesitaba dinero y sacar para mis hijos, yo fui y le dije, te ayudo, y así aprendí a hacer pan. Y esas son las lecturas que siempre me dejó, y siempre he intentado hacer eso. Claro, ya tuvimos más oportunidades nosotras de estudiar, me fui a estudiar y tal, ¿no? Pero luego llego a estudiar el bachillerato y ahí estaba siempre en el borlote armando que si vamos aquí, que si hagamos un viaje, ¿no? Después hago la carrera y estoy también en los liderazgos estudiantiles, en el consejo estudiantil. Hace poquito vino un compañero a visitarme aquí a la cámara y éramos los líderes del consejo estudiantil. Me acuerdo que de Oaxaca viajamos aquí a la Ciudad de México a comprar equipo, los primeros equipos de computación que integramos. Claro. Cada especialidad integró un laboratorio de cómputo. Conseguimos a través del consejo recursos para poder dotar a cada especialidad de computadoras para que ya hiciéramos nuestras tareas, nuestros trabajos y tal. Claro. O sea, siempre hubo como esas actividades de liderazgo. Claro. Pero aparte quiero decirte que era también una necesidad intrínseca porque hay una historia de invisibilización para las personas afromexicanas. Ahora, afromexicanas, antes nos llamábamos negros, negras, costeños, etc. Okay. Y esa historia de invisibilización a mí me sometió a que yo tenía que visibilizar. Entonces, como una forma era participar aquí, allá, en 20,000 cosas para que me vieran. Yo dije, a mí me tienen que ver. No sé cómo, pero a mí me tienen que ver. Y esa fue una tarea muy compleja, pero a la vez me enseñó muchas cosas. Y siempre hay que estar batallando, porque las personas negras, en todos los espacios a donde vamos, tenemos que hacernos visibles. A la gente le cuesta todavía vernos como personas que somos capaces de hacer cualquier cosa. Entonces, es muy difícil, incluso aquí en la Cámara lo tengo que decir. Soy la única diputada afromexicana. Y además, bueno, típicamente hablando, soy la única. Entonces, por un lado sí me ven porque soy la única. No es fácil que se olviden. Pero por otro lado, es difícil porque todavía en el imaginario público, político, social, cultural en México, todavía cuesta pensar en que las y los afromexicanos pues, somos capaces de estar en todos los espacios, que somos seres pensantes, que, o sea, vaya, eso todavía como sigue permeando lamentablemente. Y esa es parte de la tarea que pues estoy haciendo ahora, ¿no? Claro. Ser visible a toda costa, para todas y todos, representando a los pueblos afromexicanos. Qué profundo que lo comente, porque híjole, efectivamente me dan, incluso no sé muy bien ni qué decir, me estresa un poco el hecho de que una cosa que pudiera parecer para ciertas generaciones ya impensable, ¿no? Clasismo, racismo, como, o sea, pero verlo y tenerlo acá es verdaderamente sí, o sea, es sorprendente, pues, básicamente. O sea, me sorprende que usted me diga, no, Alan, es que la verdad las cosas siguen siendo así, sigo yo teniendo este tipo de detalles, sigo yo sintiéndome invisibilizada, sigo yo sintiéndome menospreciada, que se menoscaban mis propios derechos, incluso al interior de los espacios, de los diferentes espacios, exacto. ¿no? Entonces, es como, híjole, qué interesante saberlo, pues. Pero qué interesante también, es decir, a su vez y en contraparte, saber que hay una persona que sabe que ese tipo de cosas se dan y que las está luchando. Eso es lo que queremos que escuche la gente allá en sus casas. Eso todas las comunidades de los pueblos originarios y afrodescendientes, afromexicanos, es lo que necesitan saber. Que tienen esta voz en el Congreso, que tienen esta voz que si bien pues es solo una, ¿no? Está aquí dando la batalla por todos ellos, ¿no? Sí, y has tocado un tema importante, el clasismo y el racismo, y eso lo tenemos que hablar. Justamente estamos iniciando el segundo decenio, ahora en diciembre
pasado 2024 la ONU decretó el segundo decenio internacional de las y los afrodescendientes. ¿Y esto por qué se da este decenio? Porque justamente terminó el primero, el 31 de diciembre del 2024, termina el primer decenio y no hubo muchos avances, ¿no? Decir que sin duda uno de los grandes avances en México fue la reforma al artículo 2 que reconoció a los pueblos afromexicanos en el 2019. Y que una iniciativa que presentó en su momento nuestra senadora oaxaqueña, nuestra paisana oaxaqueña Susana Harp, a quien siempre le reconozco esa tarea tan grande que hizo y que formó un antecedente para que ahora, pues, esta reforma que ya me tocó a mí como diputada también votarla a favor, que fue la reforma al artículo 2 en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, son esos avances que tenemos, pero quedó tanto pendiente que la ONU consideró que había que tener un segundo decenio. Y estamos arrancando el segundo decenio, y ese segundo decenio se centra sobre todo en que hay que combatir el racismo sistemático o estructural, como se le llama, ¿sí? Y que sigue existiendo todavía este clasismo, esta exclusión que se hace para las personas afrodescendientes. También el Foro Permanente de los Pueblos Afrodescendientes, que lo tenemos y que establece perfectamente bien, muy claro, que hay que combatir el racismo sistémico y que hay que hacer justicia reparativa para las y los afrodescendientes. Entonces, como parte de esta justicia reparativa es el reconocimiento que se obtiene en el 2019 y luego también esta gran reforma que se hizo, que se decretó el 30 de septiembre pasado y ahora estamos trabajando la Ley General de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, como lo mandata el artículo 2 de la Constitución y que pues teníamos cierto periodo para cumplir y estamos cumpliendo, como también nos los ha mandatado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Esto en materia pues de justicia, parte de la justicia reparativa. Algo que también no quiero dejar de mencionar, pues, la semana pasada nuestra presidenta Claudia Sheinbaum reconoció en la mañanera que Vicente Guerrero fue el primer presidente afromexicano. Y eso como es parte de la visibilización que se está haciendo. Yo algo que maravilloso que nos alegró mucho el corazón, porque incluso que Vicente Guerrero fue afrodescendiente, se negó durante mucho tiempo. Claro. No se reconoció hasta que por fin la presidenta Claudia, nuestra presidenta con A, lo dijo públicamente. Y eso es algo increíble, maravilloso, porque se está reconociendo. Y es absurdo porque hablando justo de fenotipos, pues en todos los retratos del presidente era obvio que él era afrodescendiente. ¿No? Entonces, como que lo blanquearon un poco en las fotografías y la historia. Hubo algo, una especie de blanqueamiento, pero pues bueno, el cabello chino, ¿no? O sea, digo, era obvio, ¿no? Y qué importante. Yo creo que esas son de las tantas batallas ganadas, y yo creo que de las principales también. El hecho de darle o de mencionar a las cosas por su nombre, ¿no? O sea, visibilizarlas desde lo narrativo lingüístico. Y eso es lo que necesitamos justamente, perdón que te interrumpa, los pueblos afromexicanos. Así es. Eso es lo que necesitamos, la visibilización, el nombrarnos, porque no nos nombraban, les ha costado mucho a la gente. Claro. Nosotros, el movimiento negro lleva 30 años de lucha social, ¿sí? Y entonces estamos viendo los primeros pasos de este reconocimiento, de esta visibilización. Pero incluso hay que decir que si tú revisas un libro de historia, ¿qué te cuentan de los afrodescendientes? No se menciona, te ponían unas imágenes con cadenas, con grilletes, y no te cuentan todo lo que aportaron las personas que fueron traídas desde la época de la colonia para la conquista, que los europeos que vinieron a conquistar México, bueno, lo que ahora es México, en ese entonces no, pero esas son las únicas imágenes que vemos, ¿no? Pareciera que hubo un tiempo en que el Estado mexicano solo
estaba exaltando la esclavitud, cuando nosotros no creemos eso. Sí que se reconozca que hubo un proceso de esclavitud, porque eso también hay que reconocerlo, hay que nombrarlo. Las personas afrodescendientes que fueron traídas en situación forzada y que vivieron procesos de esclavitud, también lo tenemos que nombrar, también lo tiene que saber todo México, para que se den las reivindicaciones que requiere, para que haya una justicia reparativa, para que haya una restauración a nivel de generaciones, porque tanto en el foro permanente como en el CENIO se habla de traumas transgeneracionales. Es decir, mucha gente todavía sigue esa teoría creyendo que esclavos. Digo, hay gente que todavía sigue pensando que los negros solo servimos para ser esclavos, ¿no? Y esta teoría tenemos que desmontarla, todas y todos, y todo México tenemos la obligación de desmontar estas teorías que lastiman, que durante generaciones han lastimado a las personas. Pero bueno, afortunadamente yo soy positiva y vamos avanzando y vamos a seguir. Yo en lo que a mí corresponde como diputada afromexicana estoy tratando, haciendo todo lo que yo puedo. Qué bonito. La verdad es que me encanta escuchar la pasión a la que le imprime cada una de sus palabras, porque justo eso yo creo que lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos esos diputados comprometidos con sus causas, conscientes de sus situaciones, de lo que están viviendo, y en ese sentido comprometidos y conscientes con que las cosas sean distintas y cambien en este país. Y con eso yo quisiera dar pie ahora, entrar a la parte de su trabajo, digamos, político actual. O sea, me gustaría saber cómo es que termina usted involucrándose en la parte como, digamos, política, ¿no? Básicamente cómo llega a ser diputada, y luego que nos comente qué está haciendo en la Cámara, ¿le parece? Sí, decirte, Alan, que hace un día de pronto yo trabajando en la capital de Oaxaca, me invitan a trabajar a Huatulco en el tema de educación. Y llegué a Huatulco a trabajar en los centros de formación para el trabajo. Yo soy docente, he vivido de mi trabajo primero como funcionaria en el gobierno del estado de Oaxaca, después entro al mundo de la docencia, ya tengo 25 años en el sistema, como formadora para personas que van a conseguir trabajo para autoemplearse. Y cuando regreso a Huatulco hace 26 años, vuelvo a conectarme otra vez con mis comunidades cada 8 días ir a ver a mis abuelos, a mi comunidad donde nací y tal, y me doy cuenta que sigue siendo la misma realidad que yo había dejado cuando me había ido a estudiar. Y eso me hizo mucho ruido y dije, ahora yo estoy en posibilidad de incidir o ver qué puedo hacer. Y también desde el proceso de formación dije, pues puedo hacer cosas. Entonces empecé a que algunos cursos a mujeres y tal. Me invitaron un día a capacitar a un grupo de mujeres y me vuelvo a encontrar con mujeres, ¿no? Y seguía habiendo violencia, pobreza, invisibilización. Al Estado no le importaban los afromexicanos. Bueno, entonces no nos llamamos afromexicanos, es decir, que hasta el 2011 adoptamos en consenso líderes sociales, lideresas sociales, que nos teníamos que llamar afromexicanos para esta relación, un término etnopolítico, ¿sabes? Claro. Para poder interactuar con el Estado. Claro. Fue un poco deliberado el tema, porque nosotros al interior de nuestras comunidades decimos que somos negros, costeños, etcétera. Pero bueno, así fue. Y sí, yo veo lo mismo. Es como muy identitario, pero digamos, la otra parte es como un poco, digamos, políticamente más correcto. Así es. Y esas cosas de ver lo mismo, yo dije, pero ¿cómo? Si ya pasaron tantos años. Y veía que las niñas tampoco iban a estudiar, y que se quedaban en 6º año, y 2, 3 a la secundaria, no iban a la carrera. Y yo dije, ¿y esto? Entonces todo esto me empieza a hacer ruido, y un día hace 16 años decidí fundar una organización, pero ya como yo había aprendido ciertos feminismos en Oaxaca. Oaxaca es un estado con mucho movimiento muy social, sí, muy politizado, y en la capital había unas compañeras feministas, periodistas. Yo aprendía, las veía y yo decía, son rebeldes, no se quedan calladas. Entonces yo decidí integrar una organización. ¿Una colectiva o algo así? Así, sí, una asociación civil, pero de mujeres. Dije, quiero hacer una organización de mujeres, quiero que trabajemos con mujeres, para mujeres y dirigida por mujeres, ¿no? Entonces, claro, bueno, fundo esa organización, como fundadora y presidenta de esa organización, que sigue estando actualmente. Ahora la dirige Elvia Castro, está ocupando el cargo de directora encargada, porque en este momento yo estoy haciendo otras funciones como diputada,
pero es una organización con una perspectiva de género. Eso no se mencionaba ahí en la costa, entonces como que eso también causó mucha revolución. Estas organizaciones desde Huatulco, toda la costa, donde yo trataba de incidir. Incluso en Huatulco nos miraban feo, no sé quiénes son, por qué, o sea, un poco locas. Empezamos a hacer las primeras marchas en Bahías de Huatulco, me acuerdo, con las compañeras de la organización, y me acuerdo que la primera marcha éramos como 14 personas, éramos casi la organización. Pero luego así, y ya, ahora ya les dejamos las marchas a las nuevas generaciones de chavas, ya hay marchas en otras comunidades de la costa, etcétera. Y nos centramos propiamente en esta organización en la capacitación para las mujeres, aglutinarnos y hablar y hacer foros, espacios, y así fuimos todo enfocado a la capacitación en temas de género, los derechos humanos, derechos políticos, todo. O sea, hablábamos de eso que muchas mujeres desconocíamos incluso. Y así fuimos avanzando y luego a la par llevando el movimiento afromexicano. Es decir, ya las mujeres también. Otra cosa que reflexiono mucho en esto y con varias compañeras es que estaba el movimiento negro, pero las mujeres no teníamos voz ni voto. Y nos juntamos un poco un día... Lo platicábamos, perdón que le interrumpa, con la diputada, por ejemplo, Irma Juan Carlos, o sea, que ella llegó incluso a declarar que ella pertenecía prácticamente a 3 sectores vulnerables. O sea, pues es que soy mujer, soy mexicana y aparte pertenezco a una etnia. Entonces, pues igual, o sea, escucharla es decir, qué complicado todavía aparte tener que batallar con el machismo dentro de la comunidad afromexicana. Sí, pues ahí, ¿sabes qué encontramos nosotras? Cuádruple discriminación por ser mujer, por ser pobres, por ser negras, y todavía agrégale ahí que algunas eran analfabetas. Claro. Mujeres de 30 años, analfabetas que no saben leer ni escribir. El otro día escuchaba un mensaje de una mujer afromexicana haciendo unas gestiones conmigo y le dije, pero es que ya te escribí, ya te contesté. Y me llamó la atención porque puros audios. Le dije, pero es que ya te lo contesté, mujer, en escrito, ¿no? Y me manda un audio. Ya al último yo le mandé un audio porque yo decía, pero ¿qué es que le escribo? Y, no, y me dice, es que no puedo leer. Eso fue muy fuerte para mí. Te estoy hablando de una mujer de 35 años, la conozco perfectamente. Es más, es parienta mía. Y me dijo, y eso mucha gente no lo sabe. Pero ahora les voy a decir por qué, para que si no lo saben. Porque durante mucho tiempo fuimos invisibles, ¿sí? Mucho no política pública para las personas, para las mujeres afromexicanas. Nunca he visto una política pública en México y menos en mi estado que diga, tenemos una cantidad de mujeres negras o afromexicanas que no saben leer. Vamos a hacer esto para que baje un 5%. Jamás lo he visto. Y ese es el resultado. Todavía conozco mujeres de 35, 40 años que también cuando íbamos a darles talleres, foros, inscríbete, me decía, llénalo tú. ¿Por qué? Porque muchas todavía no saben escribir y leer. Esa es parte de la invisibilización, es parte del abandono que el Estado hizo durante siglos para las personas afromexicanas que hemos estado más de 500 años aquí en México. Eso también hay que decirlo, ¿no? Entonces, ahí estábamos, y eso fue lo que empezamos a poner en la palestra pública las mujeres negras de la costa de Oaxaca, y un poquito después con las de Guerrero nos juntamos. Esas cuádruples discriminaciones que vivimos muchas mujeres. Digo, a mí ya no me tocó vivir esas 4, porque tuve la oportunidad de estudiar y tal, pero todavía el ser mujer y el ser mujer negra sigue permeando en la sociedad como un lastre para nosotras. ¿Sí? Afortunadamente empiezan a cambiar las cosas. En el 2012-13 gestamos un movimiento de mujeres negras nosotras al interior del movimiento negro y tomamos nuestras voces, nos hicimos visibles, nuestros espacios y construimos nuestros propios espacios. En el 2017 construimos un espacio que es el Foro de Mujeres, encuentro de mujeres afromexicanas, afrodescendientes, negras, todas, ¿no? Y es un encuentro que, por cierto, este año la sede es la gran Ciudad de México.
Aquí va a ser porque es un encuentro itinerante que pues esperemos que lo podamos cubrir y que vengan las lideresas aquí, podamos reunirnos un día cuando ya se acerque un poco más para que lo anunciemos todas, con Celeste, Sánchez Ujía, la doctora María Elisa del INA, María Elisa Velázquez, Gabriel Iturralde y varias organizaciones civiles. Aquí Elisa, que anda por aquí también está, que es una mujer negra de la Ciudad de México, afrodescendiente, como se reconocieron ellas en la Constitución local. Pero estamos en gran movimiento las mujeres, o sea, eso me tocó a mí ser parte de esta gestación de este movimiento de mujeres negras, eso sí lo digo con mucho orgullo, porque nos ganamos unas enemistades por ahí, ¿no? Porque pues las mujeres negras siempre estábamos como en un segundo plano, incluso al interior de todo el movimiento social, en este caso negro, ¿no? Qué bonito. La verdad es que esa parte de donde dicen nos ganamos ciertas enemistades, ni me sorprende, pero tampoco me preocupa. Los derechos se conquistan, ¿no? Es por eso el día de hoy que me siento muy orgulloso de tener el gobierno que tenemos, la representación que tenemos, todos los diputados que tenemos. Es increíble, día con día, nuestros escuchas no podrán negarlo. La verdad es que es increíble que todos los diputados que están en este espacio, la verdad nos dejan siempre anonadados, siempre muy agradados sobre todo, ¿no? Y pues nada, la verdad es que si le parece que cerremos, me gustaría nada más que cerráramos platicando un poquito acerca de pues qué va a hacer o cuál es la agenda, naturalmente pues bueno, en pro de su comunidad, pero cuál es la agenda, digamos, personal que se lleva a la palestra pública la diputada Rosa María Castro. Sí, sin duda, el tema de el reconocimiento de los pueblos afromexicanos falta todavía. Presentamos una ley inmediatamente después de la reforma al artículo 2, trabajamos una ley general de pueblos indígenas y afromexicanos, la presentamos aquí en la Cámara, pero también supimos que, bueno, que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum había dado indicaciones para que se conformara un grupo técnico de expertos de pueblos indígenas y afros para crear la Ley General de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, y estamos trabajando en eso también. Y tenemos varias propuestas con mi equipo de trabajo, todo enfocado a los derechos, que se consoliden los derechos de los pueblos indígenas y de los pueblos afromexicanos. Aún siendo diputada afromexicana, sin duda esta lucha va siempre a la par, y desde ahí estamos trabajando. Pero también como mujer afromexicana, conozco la agenda que queremos las mujeres afromexicanas. Claro. Conozco esta necesidad que tenemos de visibilización, de reconocimiento y de que haya políticas públicas y que todos los programas sociales, todo lo que se dé para todas las demás, esté para los pueblos afromexicanos. Y que de verdad todo esté ahí, porque de verdad hay una brutal invisibilización. Digo, como comentábamos al inicio, yo soy del norte y ahí es a veces un poco más complicado luego ver afromexicanos, sí, personas afromexicanas, ¿no? Es un poco más difícil, por decirlo de alguna manera. Sí tenemos mucho luego turistas europeos y estadounidenses y tal, afrodescendientes. Sin embargo, sí es difícil luego incluso saber que digamos que hay una parte en una proporción tal vez sí pequeña, ¿no? Principalmente, como comenta usted, en las costas de Oaxaca y Guerrero, pero que están ahí. Y justo es eso, es ese gran trabajo de visibilizarlos, o sea, de decir, aquí estamos, somos una gran comunidad, ¿no? Entonces, sí creo que es importante también que todo eso sí se lleve en estricto a todas las leyes para que su denominación, en este caso, esté en todas las políticas públicas, ¿no? Sí, ahora viene otra parte, una vez que se quede lista la ley y que sea aprobada y publicada, viene otra parte. La armonización de las leyes locales
Y ahí vamos a estar, estamos incidiendo para que se dé inmediatamente también la armonización en todos los estados. Decirte, Alan, que la población afromexicana está en todos los estados. Lo dejó muy claro el censo 2020. Parte también de estar en el censo es parte de nuestra lucha social que tuvimos que dar a lo largo de muchos años para que finalmente estuviéramos en el censo 2020. También fue una lucha tremenda y ahí nos dejó claro el censo que estamos en todo el país, en todos los estados hay población, pero sigue siendo invisible. Entonces parte de mi tarea también es visibilizar a los pueblos y decir claramente, alto y claro, no somos pueblos, somos varios pueblos afromexicanos. Tenemos el pueblo afromexicano de Oaxaca, el pueblo afromexicano de Guerrero, el pueblo afrojarocho, como se llaman en Veracruz. Sí, tenemos personas afrodescendientes aquí en la Ciudad de México, ellos se reconocen como afrodescendientes. En Michoacán, tenemos en Baja California, en las 2 Baja California, o sea, están en todo el país, pero han sido invisibles, pero bueno, parte de eso estar visibles, también buscar que este segundo decenio también lo asuman el Estado mexicano, cada secretaría. Necesitamos transversalizar la perspectiva afromexicana, es decir, que haya una perspectiva afrocentrada en todas las dependencias. Ya no puede haber esa exclusión, porque si no estamos hablando de racismo institucional. Entonces vamos a desmontar ese racismo institucional a base pues de legislación. Y justamente aquí estamos en el lugar indicado para legislar a favor de los pueblos. Aparte, y ahí estamos. Siéntase tranquilo todo el pueblo de México, ¿no? Y todos naturalmente nuestros pueblos afromexicanos, de que de verdad tienen a una gran diputada acá luchando por sus intereses, por sus derechos, por supuesto, y que de verdad yo me siento de verdad muy agradado de que la hayamos podido tener. Gracias. Estaba muy nerviosa la diputada, ahora la soy yo. Sí. No, está muy bien. Y quiero aparte cerrar también con una especie de disculpa. Luego, a veces en la ignorancia mucha gente, justo porque no hemos podido tener esa visibilización de los pueblos, si en algún momento me llegué a equivocar en algún término, en algún concepto incluso, lo digo con mucho respeto y con mucho cariño para nuestros pueblos afromexicanos, y decirles que la verdad es que ha sido una plática muy, muy, muy rica, increíble. De verdad es que estoy agradadísimo y súper contento de poderla haber tenido acá, diputada. Honestamente ha sido una plática riquísima que me llevo de tarea un montón de cosas para comenzar a investigar también yo a un título personal y comprender toda la lucha. Y nada, pues invitarla a que nos siga acompañando en siguientes entregas, en siguientes temporadas de Voces de la Transformación. Este espacio es suyo y está diseñado pues para que usted nos platique todo. Yo estoy seguro que no platicamos ni la mitad de las cosas que nos faltaban. Nos falta. La verdad es que el tiempo nos come y hoy es día de sesión. Quiero dejarla pues trabajar. Sí. Y pues si nos permite, pues nos volvemos a ver. Sí, yo creo que tendremos que hacer una mesa ya un poquito más enfocada al decenio, amplia, ¿verdad? Sí. Y con algunas compañeras que también han trabajado mucho, que me pueden acompañar para que hablemos un poco más. Yo solamente cierro diciéndote muchas gracias. No te resbalaste, afromexicanos, afrodescendientes, sí. Muy bien. Y nada, y solo una cosa que quedó ahí como pendiente es que lo hiciste pero no lo contesté bien. ¿Cómo llego aquí al espacio, a la cámara? Pues llego a través de este periodo de activismo total. Yo soy una activista, soy una afrofeminista y a partir de ahí es como llegamos también tomando las acciones afirmativas afrofeministas. Qué bonito. Y llegamos pues aquí a este espacio como una acción afirmativa por la circunscripción 3 y que represento también a varios estados y eso me hace sentir muy orgullosa de que a través del activismo llegamos a este espacio, justamente también asumiendo que tenemos los derechos políticos, ¿no? Claro. Y ejercerlos. Y también he peleado porque las mujeres afromexicanas estemos en los espacios políticos y bueno, aquí estamos. Muchas gracias, Alan. Se me quitaron los nervios. Eres muy relajado también. Muchas gracias, de verdad. Le agradezco muchísimo todo su tiempo. De verdad, le suplico que nos volvamos a ver. Insisto, estoy seguro que nos quedamos no ni a la mitad. O sea, en una nada faltaron 1000 temas.
me hubiese gustado mucho haber escuchado ahí la parte de la Rosa María revoltosa en la escuela, haciendo de aquí a allá, la parte de las marchas, de cómo crece todo su movimiento, esta parte tan interesante de afrofeminismo y todo este tipo de términos que se comienzan a acuñar una vez que se le da visibilidad a todos estos movimientos. Pero estoy más que seguro incluso, que pronto tendremos la oportunidad de volver a platicar y dejarles la segunda parte de todo lo que nos tiene para platicar la diputada Rosa María Castro. Claro que sí. Muchas gracias, te agradezco mucho. Esto es Voces de la Transformación, les agradecemos a todos los que nos escuchan y nos ven en casa. Nos vemos pronto, muchísimas gracias. Sí, hasta luego. Gracias. Voces de la Transformación.